Buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan Vázquez y hago parte del equipo de marketing de Software One Colombia. Antes que nada, quiero agradecerles por su asistencia y darles la bienvenida a esta quinta sesión digital de esta serie de sesiones que hemos realizado sobre todo el tema de estrategia de gobierno digital. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Hablaremos de FinOps, la gestión financiera de la nube y cómo esto abre caminos hacia la optimización y hacia la innovación. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Andrés Darquea, quien es nuestro ITAM Consulting Services Lead para Latinoamérica. Y antes de darte paso, Andrés, recordarles a toda la audiencia, y pues yo sé que muchos de ustedes nos han venido acompañando durante estas 5 sesiones. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden escribirnos por medio del chat. Finalizando la sesión, Andrés nos dará un espacio para resolver todas sus inquietudes. Pero si ustedes en el momento tienen la pregunta o les surge la pregunta, por favor escriban en el chat y nosotros las iremos consolidando para al finalizar la sesión, pues hacerle las preguntas correspondientes a Andrés. También en este espacio, si ustedes desean realizar esa pregunta, pues, o comentario que tengan, pueden habilitar su micrófono, solamente es que nos levante la mano en el panel de control y nosotros automáticamente les daremos los permisos correspondientes. ¿Listo? Bueno, entonces, Andrés, te vemos tu presentación, te escuchamos. Bienvenido. Perfecto, perfecto. Pues nada, bienvenidos y muchas gracias a todos pues por haber elegido este tema de conversación con Software One pues por la siguiente hora. Yo esperaría que en la medida de lo posible podamos dejar un espacio bien amplio para el tema de preguntas em, y espero que la misma pues por supuesto sea de su entera satisfacción. Además pues de ser un tiempo bien invertido. El día de hoy vamos a conversar acerca de FinOps y como dice el título de la canción, la gestión financiera de la nube. Estoy seguro de que muchos de ustedes habrán escuchado ya el término o incluso ya están empezando a ponerlo en práctica en cada una de sus empresas, lo cual me parece espectacular. Así que sin más por decir, en la introducción empecemos. Pues para poder tener una idea de la estructura, considero que antes de entrar en materia de una manera muy específica sobre la metodología FinOps, revisemos primero qué es lo que nos llevó a la nube. Vamos a conversar un poquito acerca de la metodología universal. ¿Por qué estamos hablando acerca de un tema universal? ¿Cómo empata esta metodología pues con nuestra necesidad? Y una vez que comprendamos los hechos, podemos ir directo a revisar un poco acerca de lo que son las etapas, la importancia de esta estrategia que se aplique de una manera correcta detrás de la nube. Ahora, sé que muchos de los que están presentes, por seguro, cua- como cualquier otra persona, ni bien nosotros aprendemos algo, queremos correr a aplicarlo dentro de nuestra empresa. Entonces, por eso creo que es muy importante tomar en cuenta la voz de la experiencia acerca de este enfoque que envuelve a la metodología. Y cuando estamos hablando de eso es cómo dentro de las etapas hay un proceso de maduración, incluso dentro del ciclo de vida de FinOps, que viene a ser el gatea, camina, corre, o como dicen en Estados Unidos, el crawl, walk, run. Y posterior a haber comprendido un poco el tema de las etapas y el proceso de maduración, vamos a hablar acerca de nuestro enfoque. Nosotros cómo podemos apoyar, cómo hemos estado trabajando a lo largo de este camino desde el surgimiento de la metodología. Vamos a mencionar un poco acerca de los beneficios clave a lo largo del enfoque, cuáles han sido los resultados del mismo. Y finalmente, uno de los puntos más importantes que yo considero que es el Q&A. Es un espacio en el que sentémonos a conversar acerca de qué puntos quedaron ahí por explicar, qué desearíamos revisar acerca de la metodología e incluso, bueno, cualquier tipo de duda que tenga. Así que, por supuesto que al final em, tendremos ese espacio para preguntas. Así que, bueno, FinOps es universal en nube. ¿Por qué hablamos de que es universal, no? Em, ¿Por qué estamos nosotros siempre interesados en el tema de la migración a la nube? Bueno, creo que todos tenemos claro que cuando hablamos de nube,
nos olvidamos de muchos aspectos. Uno de esos, por ejemplo, es el tema de la instalación y mantenimiento de hardware on-premise. Sin olvidar mencionar lo fácil que puede llegar a ser expandir o reducir el tema de compute en el tema de nube cuando hablamos de procesamiento, memoria, almacenamiento, ¿verdad? A esto lo conocemos como elasticidad en la nube. ¿Y qué tal la carga al equipo interno de IT? Después de todo, el foco de la nube es innovación, es decir, nuestro equipo debería estar más concentrado siempre en el desarrollo, en la transformación digital, más allá de estar preocupado en fuentes de poder, en arreglar cables o en mantener el centro de datos físicamente operativo. Ahora, también hay otro punto. ¿Por qué no hablar de las bondades de la encriptación para la nube? Lugar en donde, a diferencia de una solución on-premise que requerimos de aplicaciones de terceros, en la nube ya este es un tema nativo. Y nos debemos limitar más bien a un tema de buenas prácticas. Ahora, a través de la nube, tenemos estos otros dos puntitos de acá, en los cuales pues hablamos acerca de la implementación de aplicaciones, la conversión de aplicaciones en las cuales ya nosotros estábamos trabajando y las adaptamos al tema de la nube, incluso hasta a veces por un tema de costo. Entonces, por ejemplo, aplicaciones SaaS, donde esa aplicación, la implementación de la misma, desde un tema on-premise propio, puede llegar a tomar 3 meses. Una aplicación de la misma complejidad en la nube, 2, 3 semanas de tiempo y esfuerzo. Entonces, los tiempos son relativamente mucho más cortos, mejorando pues directamente el retorno de la inversión y el impacto que esto puede causar al negocio. Ahora, sin olvidar mencionar lo adaptable que es la nube en la actualidad a nuestras exigencias. Todo esto combinado da un resultado que es la agilidad en el negocio. Pero si ustedes se dan cuenta, hay un espacio en el centro y es uno de los más importantes y eso es lo que hace que la nube, entre comillas, sea rentable para el negocio. Y eso es que nosotros podamos reducir y controlar los costos de IT. Cuando hablo de esto es a cualquier tipo de costo frente al tema de storage, frente al tema de las instancias, al cómputo y a los servicios que se encuentran incorporados en la nube. En teoría, nosotros deberíamos estar en capacidad de reducir y controlar. Así que hemos visto, digamos que las ventajas, todo lo bonito, pero ¿cuáles son los desafíos? Y aquí está uno de los puntos claves y la razón de esta metodología. Fíjense, en una encuesta realizada por Kentic, que es una empresa también orientada al tema de servicios digitales, durante uno de sus eventos hizo esta encuesta a 310 ejecutivos de negocio y técnicos de distintas empresas. Entonces, dense cuenta, tenemos parámetros como gestión de costos, seguridad, control, visibilidad, rendimientos y otros. Y una de las principales preocupaciones, perdón, es el tema de la gestión de costos. El 29% de esos 310 ejecutivos de negocio y técnicos consideran que una de las mayores limitantes frente a la forma de reportes que se obtienen por parte de los proveedores de nube no son suficientes para poder apoyarse en la gestión de costos. Porque, como ustedes sabrán, si ya están en la nube, la mayor parte de esos reportes e incluso parte de las plataformas en las que se hace el seguimiento de los costos, que son propias o nativas de esos proveedores, no son muy claras. Y tampoco no hay mucha visibilidad sobre el seguimiento o la trazabilidad en cuanto a los picos, en cuanto a las predicciones y el apoyo al presupuesto. Razón por la cual existen varias herramientas en el mercado de terceros que pueden apoyar parcial o de manera completa a este tipo de tareas sobre la gestión técnica. Ahora, sumemos a la ecuación los nuevos retos que el equipo de tecnología
enfrenta al no tener una metodología holística en la empresa. Y uno de los primeros puntos es descentralización. Es decir, la adquisición del cómputo, del almacenamiento y los servicios, entre otros, nunca ha sido más aislado como hasta ahora. Hagamos un poco de memoria, o sea, si nosotros regresamos a ver el modelo tradicional cuando trabajamos on-premise, decíamos, había un tema lineal. Mira, si tú quieres adquirir infraestructura, tienes que hacer esta solicitud, tenemos que ver si está dentro del presupuesto, hacemos la propuesta, hay un concurso, se obtiene, se lo envía de nueva tecnología, se hizo el pago a través de finanzas, o sea, hubo un trabajo coordinado, hubo un proceso definido. Ahora, ¿con qué nos topamos en nube? Quizá ese arquitecto, ese DevOps, ese ingeniero, em, dijo, necesito en este momento este recurso, subió a su portal, tuvo los permisos suficientes, creó una instancia, no sabía si es que realmente estuvo correctamente medida la instancia y tenemos un equipo en cuestión de minutos, tenemos un servicio en cuestión de segundos que está corriendo y conforme corre hay consumo. Y ese consumo significa costo. Y tampoco sabemos correctamente cuál fue la tarifa. Entonces, ese es uno de los principales desafíos de la nube cuando hablamos acerca de la gestión de costos. Ahora, ¿qué ocurre cuando hablamos del siguiente punto, facturación? Para los que ya trabajamos sobre una arquitectura de nube, podemos tranquilamente evidenciar que puede haber un crecimiento incluso promedio de 24% año contra año en consumos de nube pública. Y claro, la pregunta es, ¿la facturación está correctamente relacionada o justificada? Y ahí es cuando vamos a entrar en algunos términos de, oye, este término realmente nos apoyaría con el proceso de facturación de alocación de costos. Hay otro punto también que es parte de los desafíos de la nube, por supuesto, y es el tema de la consumos variables. Cuando hablamos de consumos variables es cómo esos consumos variables realmente afectan, ¿no? También tenemos en cuenta que voltear todas las prácticas de finanzas de una empresa, al querer depreciar los consumos, cuando en nube ya no es un tema de depreciar, es un tema de amortizar. Nube ya no es CAPEX, es OPEX. Entonces, ¿cómo podemos apoyar dentro de la organización cuando empezamos a trabajar de nube para que exista ese cambio dentro de la organización? Es decir, señores, ya aquí tenemos que empezar a amortizar los costos. Y eso para el equipo de finanzas significa un gran cambio. Entonces, ese tipo de desafíos em, son los que se generan cuando nosotros empezamos a trabajar dentro de la nube. Y finalmente, pues el tema de la ineficiencia, ¿no? Con esto me refiero a que existe una gran presión debido a la inestabilidad que estamos atravesando en un tema, en un aspecto global, con el tema del COVID, con el tema de la guerra, con el tema propio económico, social que estamos pasando. Que le agregamos a eso la presión por la competencia, por ser los mejores en el mercado. Y eso lo que nos permite a nosotros es tener un combo completo perfecto para el desastre. Porque estamos en medio de esa presión y realizamos el salto o la migración a la nube y no tuvimos en cuenta muchos de estos factores. Entonces ahora con lo que nos encontramos es con nuestra infraestructura totalmente migrada y que con al principio empezamos a aplicar una que otra metodología o una que otra práctica, pero no es suficiente porque no hay un esqueleto que nos permita organizar la casa, que nos permita organizar las ideas y saber en qué orden debemos trabajar. Así que, bueno, ¿cómo resolvemos ese aspecto? Entonces, ahora, bien, una metodología, ¿cómo puede apoyarnos a lograr estos objetivos de negocio e innovación? Mientras se resuelve el problema de encontrarnos completamente aislados bajo un modelo tradicional, en donde finanzas y tecnología funcionan por separado. Ahí es cuando tenemos un
puntos como los ingenieros que fallan en poder tener la visibilidad junto con finanzas y únicamente están generando costos a través del código. O los gastos dinámicos pero sin predicción. Es decir, estamos esperando a que llegue la factura, que llegue el bill y decimos, perfecto, creemos que eso es lo correcto por lo que debemos pagar. Y ni siquiera teníamos una predicción, no sabíamos a lo que estábamos esperando, donde hay un tema de detección, por ejemplo, de anomalidades. No olvidemos hablar acerca de la experimentación ágil con desperdicio. O hablando en otros términos, en el tema del desarrollo, cómo se está manejando el tema del desarrollo, cómo gestionamos esos recursos, habrá habido algún tipo de presupuesto debido a que no hay una predicción. Entonces estamos manejando ese tipo de experimentación con desperdicio. Y uno de los puntos más cruciales, la falta de comunicación. Este punto creo que es uno de los más importantes cuando hablamos de trabajar en la nube. Ahora, aquí está la magia. FinOps como metodología lo que sugiere es, oye, nosotros tenemos que trabajar en equipo. Es decir, que ingenieros y finanzas sean uno solo. No estoy pidiéndole, obviamente, que los ingenieros tengan que saber términos de finanzas y que finanzas tengan que saber términos de tecnología. Definitivamente no. Pero sí hay una terminología media en la que pueden, por ejemplo, conocer tanto los ingenieros como los de finanzas cuáles son los consumos o las tarifas mixtas o las tarifas aisladas, que son términos mucho más amistosos y que le permite a ambos departamentos comprender y trabajar como uno solo. Además de la adquisición inmediata. ¿A qué me refiero con eso? Cuando ya hay un tema de por medio de predicción de costos, cuando ya hay un tema de presupuestos y hay alocación de costos, hay showback, hay chargeback, que ya vamos a ver más adelante acerca de eso. Ahí es cuando nosotros podemos decir nuestros ingenieros pueden entrar en temas de adquisiciones inmediatas. Y sabemos cuándo lo necesitamos, cuándo no, cuándo lo pagamos, cuándo lo prendemos, a qué recurso pertenece, a qué departamento, cuánto es el costo de ese bien. Y producto de todo eso, a grandes rasgos, por supuesto, si es que hay una falla, el costo va a ser mucho más bajo. Esos son nuestros objetivos como metodología a resolver, ¿no? Ahora, FinOps al final del día es cultural. Regresemos a ver acerca de algunas de las charlas que se han hablado en los días anteriores, en donde se ha hablado, por ejemplo, del tema de gestión de activos. Ustedes sabrán, gestión de activos requiere de una herramienta, pero aún así ustedes tengan la herramienta, no va a ser totalmente efectivo. ¿Por qué? Porque no hay la comunicación, no existen los procesos. FinOps como metodología establece eso. Nosotros necesitamos que exista colaboración con los equipos y que cada uno dentro de esos equipos tenga ownership de esos procesos dentro del uso de la nube. Eh, que haya educación. ¿A qué me refiero con que haya educación? En FinOps se habla acerca bastante de lo que es el efecto Prius. Cuando hablamos del efecto Prius ustedes sabrán, es un carro híbrido que cuando ustedes están ocupando ese carro, espero por ahí alguien tenga uno de esos, obviamente aplastan el pedal. ¿Y qué ocurre? De manera inmediata hay un reflejo de cuántos kilómetros podría seguir funcionando el carro con ese aplastón del pedal. Entonces, eso lo que genera es conciencia en el conductor de cuánto tenemos que tener aplastado ese pedal, si vale la pena ir más rápido si es que va a generar para nosotros eso algún tipo de beneficio, o si mejor es ir a una velocidad promedio. Entonces, a eso es lo que nosotros nos referimos con educación. Si para un ingeniero realmente es necesario tener un equipo sobredimensionado, cuáles son las necesidades sobre ese tipo de dispositivo, o tener activo X cantidad de servicios para poder hacer algún tipo de seguimiento, o qué tipo de storage
necesitamos. Entonces, de eso se trata también la educación, sin olvidar mencionar que educación también es la evangelización de la metodología a lo largo y ancho de los departamentos de la empresa. Metas y KPIs. Como les decía, dentro de esta metodología, nosotros tenemos que establecer metas y KPIs. Hay prácticas como, por ejemplo, la de OKRs. Es muy probable que alguna de sus empresas incluso las tenga, que es el Objective Key Results, en el cual pues establecemos metas trimestrales o anuales y van tanto desde como la estrategia esencial y la meta esencial de la empresa, que se divide en departamentos y finalmente en roles dentro de esa empresa. Porque cuando nosotros trabajamos en conjunto para que la nube sea un ambiente saludable de gestión y rentable para el negocio, ahí es cuando nosotros realmente logramos que la nube en efecto signifique ahorro y signifique un espacio de innovación. Innovación, ¿por qué? Porque si nosotros si nosotros logramos evitar costos o reducir costos, esos costos podrían alocarse a la contratación quizá de un especialista dentro de la nube o a hacer más grande el área o a destinarlo al desarrollo de algún tipo de aplicativo de algún proyecto. A eso me refiero con innovación. La nube al final del día, nosotros siempre hemos querido tener control, pero recuerden, el último objetivo de FinOps no es ahorrar costos, es que ustedes tengan espacio para mayor optimización y seguir siendo pues líderes en el mercado y líderes dentro de la competencia. Reportería. Fíjense, la mayor parte de personas con las que hemos iniciado este tipo de charlas, a veces creemos que cuando hablamos de reportería, hablamos de que no es que debe tener acceso a reportería el equipo de DevOps o únicamente el jefe de tecnología. En la actualidad, se debe enfocar que la reportería debería estar dirigido para cada una de las partes interesadas que forman parte del mundo cloud. Si tenemos un tema de un departamento como finanzas, necesita finanzas, ¿qué tipo de reportaría tener acceso? Si es que tienen un equipo de firmas, que vamos a hablar más adelante de eso, ¿qué tipo de reportería debería generar para cada una de las partes interesadas? Y optimización de costos, que es parte de reducir y evitar costos. Y más adelante vamos a hablar de una fórmula que para muchos de ustedes puede ser em, muy evidente, pero detrás de esa fórmula, ¿qué significa dentro de FinOps? Y finalmente el tema de automatización, que es parte de una de las etapas esenciales de FinOps. Es decir, nosotros qué tipo de tareas podemos automatizar, qué tipo de servicios y hasta qué punto eso se debería ser efectivo para nosotros. ¿Cómo puede eso llegar a reducir nuestro esfuerzo? Perfecto. Perdón. No olvidemos que FinOps no es AWS, no es Google, no es Azure, no es cualquier tipo de nube pública. FinOps es la metodología sobre la cual nosotros vamos a trabajar con cualquiera de esos proveedores de nube para poder hacer que la nube o el mundo cloud sea un ambiente saludable, que sea un ambiente rentable y organizado. Así que bueno, sin más, sin más preámbulos, las etapas de FinOps. Vamos a verlas. FinOps es ejecutada en un ciclo de vida que de manera continua examina el uso de la nube. Es decir, busca oportunidades de optimización y apoya la construcción incremental en la organización de esas oportunidades de optimización. Hasta ahora hemos visto a grandes rasgos cuáles son los objetivos de FinOps, ¿no? Pero estoy seguro que queremos saber cómo lo logramos. Entonces, empecemos por asumir que contamos con la cultura de FinOps, es decir, todos los factores que les había mencionado en el slide anterior, ¿no? El orden debe prevalecer a cada uno de estos elementos para que se maduren en ese proceso que les voy a mostrar. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos las tres etapas. La primera
es informar. En esta es en donde nosotros debemos obtener visibilidad sobre la asignación de costos, poder crear responsabilidades al demostrar al equipo lo que gastan y por qué. En esta etapa básicamente nos permitirá demostrar el impacto de cada individuo en la facturación. Es decir, deberíamos enfocarnos en un tema de mapeo de gastos, en un tema de showback o chargeback. Recuerdan que les había mencionado que en este proceso nosotros debíamos migrar de un modelo de CAPEX a OPEX. Y cuando hablamos de amortizar los costos, deberíamos, obviamente, no solo amortizar esos costos, sino también tener una idea de a quién le pertenece. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de showback, es decir, ok, tenemos una idea del costo tanto y sabemos que le pertenece al departamento X, pero no se lo vamos a alocar, lo tenemos un presupuesto general. Y tenemos el otro que es chargeback, que al final del día es, tenemos la idea de este costo que le está generando el departamento X y ese departamento X tiene su presupuesto, entonces este costo le corresponde. También se trata de un tema de presupuesto, un benchmark interno y externo y tener idea de qué tarifas y amortización estamos manejando. Básicamente, como les digo, es un tema de asignación y visibilidad. ¿Cuánto estamos gastando? ¿Quién lo está gastando? ¿Cuál es el modelo que nosotros estamos trabajando? Ahora, tenemos optimizar. Esta etapa es en el punto en el que debemos empoderar a cada uno de nuestros equipos para que puedan identificar y medir la eficiencia de las futuras optimizaciones. Entonces, cuando hablo de optimizaciones, estoy hablando de right sizing, la frecuencia de acceso al almacenamiento o las coberturas de las instancias reservadas. Pero, hay un punto muy importante a debatir después de este slide sobre esta etapa. Ya lo vamos a ver. Ya. Entonces, fíjense, identificación de uso de anomalías, cuáles son nuestras metas de optimización, la comparación del manejo de cargas. Entonces, fíjense, hasta ahorita que hemos visto, informar, tener una idea del terreno en el que estamos, quién es qué cosa y qué ocupa. Optimizar es un punto en el que decimos, ok, estas son las tareas que nos debemos plantear. Así es como vamos a trabajar. Y finalmente tienen la etapa de operar. Básicamente, la etapa es la ejecución de todas las metas, las que nos hemos propuesto durante optimización, hasta el punto incluso en el que podamos llegar a un tema de automatización. Y recuerden que todo esto es un loop. Ahora, quizá algunos me pregunten, oye, pero bueno, o sea, ejecutamos, informar, optimizar, operar y se acabó. No. Si nosotros realmente nos sentamos todo el día en una etapa como es la de informar, a intentar desarrollar ese proceso, nunca vamos a llegar a optimizar. Esto es un proceso de aprendizaje. Hay empresas muy grandes que les ha tomado años poder masterizar el ciclo de vida, porque a la final esto es un loop. Dentro de la etapa de informar, optimizar y operar, nosotros lo que debemos aplicar es un modelo de gatea, camina, corre. Ahora, aquí está el tip sobre la etapa de optimización que les había dicho. Veámoslo. Muchos me dirán, Andrés, esto yo ya lo sé. El gasto es el equivalente del uso por la tarifa o el spend, ¿no es cierto? El use times bill, ¿no es cierto? Pero, ¿qué significa para nosotros eso dentro de FinOps? Esa es la pregunta. Significa que cuando nosotros queremos controlar dentro de la etapa de informar, optimizar y operar, debemos separar lo que es el uso y lo que es la tarifa. ¿Quién dentro de su equipo sabe más acerca de uso?
los DevOps, los ingenieros, los que trabajan en el día a día con las instancias, con los servicios, con el storage, con el cómputo. Entonces, la gestión de la optimización con las metas y con los OKRs que ustedes les van a poner, por ejemplo, a su equipo, eso debe ser descentralizado. ¿Por qué? Porque ellos son los que realmente, como han estado interactuando con esos recursos, son los que saben si es que en efecto el equipo, con un plan bien establecido, es decir, un average del consumo, un análisis de los peaks de procesamiento, saben si es que podemos redimensionar, saben si es que los equipos no deberían tener por qué estar operando en fines de semana, no deberían tener por qué estar operando en la tarde, porque resulta que hay ciertos procesos que deberían estar, eh, no sé, activos de un proceso de batch en la madrugada y se acabó el proceso y ahí debería terminar el servicio. Ya. Ese tipo de decisiones son descentralizadas, por supuesto, con el apoyo del equipo de FinOps. Y tienen el tema de las tarifas y ese es centralizado. ¿Por qué? Porque el equipo de FinOps, junto con el equipo de finanzas y adquisiciones, lo que debe debatir es qué tipo de tarifas podemos trabajar gracias al feedback que hemos recibido sobre los consumos, sobre los picos de una instancia, sobre el storage. Entonces, o sobre el uso, por ejemplo, del storage. Entonces, discutamos las tarifas que debemos emplear sobre este tipo de servicio en particular. Entonces, así es como funciona la metodología. Ahora, vamos a ver eso en una representación, quizá un poquito más práctica. Aquí quisiera ilustrar cómo un equipo de FinOps debe estar incorporado en una empresa que funciona bajo esta metodología. Fíjense, tenemos ingenieros, operaciones, infraestructura, negocio, product owners, ejecutivos, finanzas, adquisiciones, y al centro está el equipo de FinOps. ¿Por qué? Porque nosotros o el equipo de FinOps lo que debe hacer es asegurarse de manejar esa información que fluctúa entre cada uno de esos departamentos. ¿Por qué? Porque esa información y ese feedback que surge a esos departamentos les puede servir, obviamente, para que surjan las recomendaciones finales ante los cambios de infraestructura que se deben tomar por parte de los ingenieros o las negociaciones de tarifas por parte de finanzas y adquisiciones. ¿Con quiénes? Con los proveedores de nube, como AWS, como Azure, como Cloud. Básicamente, lo que hemos visto hasta ahorita es las etapas de FinOps, cómo funciona, cuáles son esos beneficios que ellos tienen. Ahora, nosotros como Software One, ¿cómo hemos trabajado con FinOps? Les voy a compartir un poquito acerca de nuestro enfoque. Cuando nosotros hablamos de esta metodología que es universal, entiéndase que en efecto hay tres etapas. El informar, operar, optimizar y operar. Pero para nosotros poder decir, oye, primero informémonos, tenemos primero que comprender dónde estamos parados en cuanto a si realmente comprendemos la metodología. Como les había dicho, esto es un tema de cultura, es un tema de colaboración, de educación, antes que poder empezar a ejecutar la metodología en sí. Entonces, nosotros nos enfocamos primero en poder comprender cuáles son las capacidades que tienen, la madurez de ese gobierno de nube que manejan y poder empatar cuáles son esas prácticas actuales que ustedes mantienen frente a las que están faltando, que son propias ya de la metodología. Y por supuesto, cómo eso lo podemos incorporar dentro de la etapa de informar. Como ustedes saben, dentro de esa etapa estábamos hablando de, oye, tenemos que crear un proceso de chargeback, de showback. Tenemos que empezar a enfocarnos en un tema de definición de presupuestos. En reportería, en Executive Dashboards. ¿Por qué? Porque es importante que cada una de las partes involucradas tengan visibilidad sobre eso. Y finalmente, pues también
empezar a enfocarnos en el tema de la optimización, que es que evitar costos y también reducirlos. Y por supuesto, hay otros temas técnicos como por ejemplo el tema de tagueo, tener que tengamos una estrategia y la implementación de la misma. Recuerden, como dice ahí ongoing process, esos procesos nunca acaban, siempre están en un ciclo. Y dentro de cada uno de esos, empezamos por gatear, caminar y luego correr. Que correr viene a ser ya el equivalente, pues por supuesto, del tema de automatización de tareas, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de optimizar, obviamente es, oye, ya hemos establecido cuál es la visión. En la optimización vamos a poner nuestros objetivos. Si sabemos dónde estamos parados, qué prácticas hemos tenido, cuáles no. Ahora empecemos a establecernos objetivos sobre lo que es right costing, right sizing, cuáles son las remediaciones que podríamos hacer y cómo lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque una vez que hemos logrado establecer esas metas, esas métricas, viene la etapa de operación, que nosotros consideramos que ya viene a ser la ejecución, viene a ser la reducción, el evitar costos y también ya entrar en un proceso de mejora continua, ya también en un tema de mantenimiento, análisis. En fin, tenemos una gran cantidad de tareas técnicas que van de la mano con este proceso y que nos encantaría pues poder demostrar. Finalmente, como les digo, permítanme poner esto, nosotros queremos poder ayudarlos a ahorrar tiempo, esfuerzo, generar una optimización continua dentro de ese proceso en el que ustedes se encuentran de transformación digital en la nube y apoyarlos directamente en la mejora de la gobernanza. Asegurarnos que el gobierno que ustedes mantienen con la nube sea puro y que esté orientado a que el negocio se mantenga rentable. Sin más, sin quitarles más tiempo, quisiera dejar el espacio para el Q&A y también aprovechar para dejarles un código QR para hablarles acerca de la siguiente charla que vamos a tener, que es modernización y agilidad. Son dos prácticas que van de la mano. Perfecto, Andrés. Mil gracias por, por acompañarnos en esta sesión. De hecho, creo que aquí, como lo mencionas, vamos a dar el espacio para las preguntas. Recuerden, por favor, que si tienen alguna pregunta, y como se les decía al inicio de la sesión, pueden escribirnos por medio del chat y pues responderemos todas sus inquietudes. Si desean pues que habilitemos su micrófono, solamente levanten la mano en su panel de control y activaremos sus micrófonos. Si quieres, demos un minuto, medio 30 segundos para revisar si tenemos preguntas, Andrés. Claro que sí, encantado. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Entonces, Andrés, no sé si quieras profundizar sobre algún otro tema en específico. Y de igual forma, pues yo complemento aquí la información. La idea es que, por favor, en este código QR que está proyectando Andrés, solamente deben escanearlo para que nos acompañen a nuestra última sesión digital de esta serie de webinars que hemos realizado sobre estrategia de gobierno digital. Entonces, básicamente la charla del día de mañana va a ser un tema enfocado a temas de modernización y agilidad en todo el tema pues de esta optimización de activos.
Entonces, solamente pues es que le den, escanear el código y automáticamente pues los dirigirá al enlace de inscripción de esta sesión. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Sí, creo que darle clic no va a ser posible. No, 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 solamente escanearlo. Sí, ahí estaba confundiéndome. No, perfecto. Recalco, como digo, cuando hablamos de FinOps, siempre al final del día estamos hablando básicamente de una cultura. Em, y esa cultura pues también em, viene acompañada de un proceso, perdón un ratito, viene acompañada de un proceso en el cual nosotros esperamos poder ser parte. Y esas etapas que están ahí presentes, de las cuales hablamos, requieren también de un alto trabajo en colaboración con equipos. Entonces, al final del día necesitamos poder establecer esos procesos, necesitamos tener la visibilidad dentro de la primera etapa, necesitamos ejercer cuáles son nuestras métricas, cuáles son nuestros objetivos en la segunda y en la tercera finalmente lograr ejecutarlos. Perfecto. Mira, Andrés, si tenemos una pregunta de Víctor. Ujú. Nos pregunta, ¿las empresas siempre deberían contratar a un asesor externo para capacitar a su personal en FinOps? ¿Qué personas, específicamente, qué cargos dentro de la empresa deben ser parte pues, de este equipo de FinOps? Esa es una excelente pregunta. Mira, em, la verdad es que sí se podría trabajar desde un tema interno, pero para eso obviamente requerirías contar con la experiencia y el equipo de FinOps que va a trabajar dentro de una empresa, hasta cierto punto debe estar aislado para evitar un conflicto de intereses entre el departamento de tecnología, entre el departamento de finanzas o entre incluso el departamento de adquisiciones, porque como tú sabrás, procurement, como le dicen, es algo que existe bajo el modelo tradicional de IT, pero adquisiciones en la actualidad, cuando hablamos de nube, ya es algo más que se muda incluso al departamento de tecnología. Em, Definitivamente es algo con lo cual se puede contar em, como un proveedor externo, como por ejemplo nosotros cuando hicimos esta presentación. Ahora, hablemos un poquito acerca de uno de los puntos que había mencionado cuando estaba comparando la gestión de activos de software. En la actualidad existen plataformas que apoyan con la gestión del tema con la gestión del tema de FinOps, como por ejemplo nosotros contamos con PyraCloud. PyraCloud al final del día lo que hace es conectarse con uno de con el tenant o con la suscripción, con la cuenta que nosotros manejamos del proveedor de un proveedor nube pública y obtienes información. Y claro está, vas a obtener recomendaciones de optimizaciones, recomendaciones de instancias reservadas o del tema de storage. E incluso las plataformas de los proveedores de nube pública también te pueden dar ciertos tipos de recomendaciones que no son muy claras y que incluso tienen servicios escondidos. Porque obviamente los proveedores, cuando te dicen, oye, yo te puedo administrar para que ahorres en una manera quizá no tan dinámica, eso cuesta X tanto, porque yo me estoy autorreduciendo los costos. Por eso es tan importante que haya un esfuerzo humano detrás de eso, con conocimientos más que sobre la plataforma, con conocimientos sobre cuáles son los puntos que nosotros debemos apuntar dentro del tema de servicios o dentro del tema de cómputo. Em, Hay otros aspectos, como por ejemplo el tema de reducción de costos. Incluso dentro de algunos de los puntos de la metodología, incluso se habla acerca de, oye, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el tema de containers, con el tema de serverless? Sí, hay empresas que incluso se montan a este tipo de servicios o a este tipo de funciones, pero realmente hubo una visibilidad de cuánto es el costo actual o estamos manejando un tema de unidades económicas y sabemos que va a ser efectivo mudarnos ese tipo de proceso. ¿Cuánto nos costaría desarrollar bajo una modalidad de serverless o bajo containers, siendo que ahorita estamos trabajando con un aplicativo totalmente distinto porque lo migramos desde on-premise hacia la nube?
Entonces, ese tipo de procesos deben ser evaluados junto con el equipo de FinOps. FinOps el departamento de FinOps da su feedback sobre instancias reservadas. Fíjate, hubo una empresa, me encantaría mencionar el nombre, una empresa muy grande dentro de los ejemplos que estábamos revisando con lo que es la parte de FinOps. Empresas que hicieron, por ejemplo, reducción con un tema de instancias reservadas. Mandaron instancia reservada que da miedo, pero hicieron sobre el promedio, sobre el average del consumo de los dispositivos, de las instancias. Cometieron tremendo error porque no se dieron cuenta que en vez de tener que analizar el average, lo que tenían que analizar eran los picos de cada una de esas instancias. Entonces, cuando hicieron la instancia reservada, obviamente se dieron cuenta que la forma de la reserva había sido incorrecta. Entonces, ese tipo de recomendaciones deberían venir también por parte del equipo de FinOps. Cuando se hagan esas recomendaciones, ahí es cuando los ingenieros, que son la línea, el frente, los que están allá en la guerra, los que van a definir si, ok, entonces si tenemos estos picos, este es el nivel de cobertura que nosotros deberíamos tener. Lo mismo ocurre con el tema del storage. No sé si eso responde tu pregunta. Perfecto, Andrés. Efectivamente. Y Víctor, si de pronto tienes alguna otra pregunta, algún comentario, porfa, si gustas, escríbenos. Ah, bueno, mira, aquí nos escribe Víctor, por favor, ¿qué personas, específicamente, qué cargos dentro de la compañía deben ser parte de este equipo de FinOps? Mira, no es como que dentro del equipo de tecnología vamos a nombrar una persona de FinOps y no es como que el equipo de finanzas vamos a nombrar una persona de FinOps. Debe existir un equipo de FinOps centralizado y ese equipo de FinOps que tenga conocimiento sobre lo que es el tema de nube, eh, lo que debe hacer es asegurarse de utilizar una terminología estándar tanto para el equipo de finanzas como para el equipo de tecnología, porque de esa manera le responde mantiene al momento de tener una reunión, por ejemplo, semanal o bisemanal con ambos equipos, ahí es cuando definen a través de la etapa de información y posterior a la de optimización, ahí es cuando ellos van a definir quién debe hacer qué cosa con base a las métricas que se han establecido, producto de las metas y KPIs, que fue parte del proceso de información. Entonces, cuando ese equipo central le dice al jefe de tecnología, mira, tenemos este tipo de plan, los DevOps deben darnos visibilidad sobre estos aspectos. Te pongo un ejemplo. Llega una factura em, y dentro de esa factura finanzas necesita tener visibilidad. Entonces, ahí es cuando el equipo de FinOps apoya al equipo de tecnología para poder ayudar a comprender a finanzas. Primero, si es que la anomalía dentro de esa factura está bien justificada. Fue por realmente un consumo elevado dito de los clientes o del acceso, del uso del servicio. Entonces, al final del día, eso le produce a la empresa X ingreso, que eso también es parte del trabajo de finanzas. Y ahí es cuando dices, ok, esa anomalía, más allá de ser una anomalía, ya es un tema entramos en un tema de predicción. Sabemos que durante este horario, durante esta fecha, va a haber ese tipo de incremento o ese sobreconsumo porque corresponde a X servicio. Básicamente, el equipo de FinOps ayuda a tomar las decisiones del grupo descentralizado, que es el uso, que son los ingenieros, y tenemos y ayuda también al equipo de finanzas, que es el tema centralizado en el tema de tarifas. Pero todo el equipo tiene al final del día que estar en comunicación con un equipo central de FinOps que tiene conocimiento sobre nube. Perfecto. Andrés, tenemos otras dos preguntas. A Ujú, ver si las podemos solucionar en estos 5 minutos que nos quedan. claro. Eh, la primera de ellas es, ¿Fino se convierte en una consultoría o es una actividad regular como el día a día de la compañía? FinOps, por ser una metodología que cae en un loop de mejora continua,
se convierte en un servicio, podría decirse, en una práctica administrada. Entonces, en el caso, por ejemplo, de desear contar con nuestro apoyo, se convierte en un servicio administrado, en efecto. Es un proceso de mejora continua. FinOps tú nunca acabas, después de informar, optimizar y operar, nunca llegas a operar y murió la metodología. La metodología consiste en que tanto cada una de las tres etapas se enfoquen sobre el uso y se enfoquen sobre tarifas y cada día puedan seguir mejorando. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, la nube no es que es la misma de hace un año o no es la misma de hace 2 años. Como por ejemplo, un gran ejemplo de eso son el tema de los containers y el tema de los serverless. Entonces tenemos que asegurarnos de cómo migramos o si vale la pena migrar. O si estamos trabajando en un modelo, por ejemplo, híbrido, en el que tenemos parcialmente servicios en la nube pública y esos servicios están alimentando servidores on-premise. Entonces, sí, vendría a ser una práctica administrada. Es un servicio sin fin. Perfecto, creo que ya va muy relacionada la segunda pregunta con tu respuesta, pero pues igual te la hago, si de pronto hay algún complemento. Eh, Hablando de activos, ¿qué tipos de activos, digamos que la consultoría de FinOps, pues hace como esa validación, ¿no? O sea, ¿qué tipos de activos gestiona FinOps? ¿Qué tipos de activos gestiona FinOps? Mm, no estoy muy seguro si entendí la pregunta, pero básicamente lo que gestiona FinOps, em, y obviamente se apoya de una plataforma, como por ejemplo hablábamos, SoftwareOne se apoya de PiraCloud. Lo que se encarga de gestionar son el uso y las tarifas. Entonces, tú dentro de la nube, tú estás pagando por algo y ese algo, ese consumo, es el producto de la multiplicación del uso por la tarifa. Entonces, lo que nosotros vamos a administrar y lo que se encarga y de lo que se encarga la metodología es de administrar ese uso y las tarifas. Es decir, tenemos que comprender los costos y tenemos que comprender qué es todo lo que estamos usando dentro de la nube pública. Entonces, cuando hablamos dentro de la nube pública, pucha, estamos hablando de que entre los tres fabricantes se manejan más de 300.000 identificadores únicos de servicios. O sea, estamos hablando de que hay 300.000 artículos que podrían eventualmente usarse entre los que cae el tema de cómputo y servicios que son productos propios de cada uno de los proveedores de servicio de nube. De hecho, si no me equivoco, creo que aproximadamente más de 150.000 pertenecen a AWS, mientras que el resto se lo reparten entre proveedores como Google y Azure. Perfecto, perfecto, Andrés. Efectivamente, sí era muy relacionada la pregunta a esa respuesta. Ah, perfecto. Eh, bueno, Andrés, no tenemos más preguntas por el momento, entonces no me quería más sino agradecerte, preguntarte si de pronto tienes algún otro tema para complementar antes de portar finalizar la sesión. Que nos encantaría poder tener una conversación con ustedes mucho más individual, personal, en caso de que lo consideren necesario. Creemos que hay mucho más por conversar. Esta metodología es un libro de más de 300 páginas. Entonces, hay muchos detalles que me hubiesen encantado querer compartir aquí en esta presentación, pero por temas de tiempo obviamente es relativamente imposible. Y dentro de esa metodología hay una magia increíble para poder realmente tener optimización de costos. Porque yo creo que todos en la actualidad estamos buscando optimización de costos, no para decir dejamos de consumir menos, pero definitivamente para enfocarnos en el aspecto de podemos innovar más. Nosotros hemos tenido casos como un pollo muy delicioso, crispy, en Latinoamérica, en el cual, gracias a este tipo de procesos, pasó de llegar a consumir 35.000, $45.000 mensuales a 25.000.
Y todo es porque no había una estrategia de tagueo, porque no había una estrategia de right sizing o de right costing. Entonces, eso es lo importante de esta estrategia. Nos encantaría poder conversar con ustedes. Perfecto, Andrés. Mil gracias por acompañarnos en esta sesión. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos en toda la serie de sesiones digitales que hemos tenido. Ya mañana es la última, como les estábamos mencionando. Entonces, esperamos que nos puedan acompañar el día de mañana. Por favor, no salgan del enlace en el que se encuentran actualmente. Una vez se finalizada la sesión, saldrá una corta encuesta. Su opinión es muy importante para nosotros y nos permitirá evaluar, pues, precisamente la sesión del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, mil gracias, Andrés, y espero que tengan muy buen resto de día. Encantado y muchísimas gracias a todos por haberse conectado.